Y lo que ahora sí vamos a hacer es entablar el diálogo con la licenciada Natalia Emma Basso. Ella es licenciada en nutrición, egresada en la UBA, pero además también es la coordinadora del Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicios de Alimentos. Pertenece a la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Natalia, buenas tardes, Mabel Traver, aquí desde la RZ, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Mabel? Muy bien, muy bien. Bueno, yo les comentaba recién a la audiencia que qué caos que es la ciudad de Buenos Aires hoy, por Dios. Sí, Ay, sí. no. Es un día complicado. Es un día complicado. Te digo que me ha costado llegar y, a ver, no tuve que hacer demasiado tránsito, pero bueno, está justo instalado el escenario aquí en la esquina de Avenida Callao y convengamos que Callao al 200, así que se torna muy, pero muy difícil llegar. Sí, a ver, sí. Yo te hago una consulta y básicamente he leído mucho de lo que vos venís trabajando y de lo que hacés sobre el tema de alimentos y algo que tiene que ver, en este caso en particular, con los residuos o con los desperdicios específicamente y la balanza, en este caso, entre lo que es el hambre y lo que se desecha, que podría así ir a cubrir un espacio. Sí, bueno. Sí, hay un tema que es crucial, Sí. es que hoy, digamos, dentro de lo que es Argentina y a nivel mundial, hay alimentos que se producen y que no llegan a ser consumidos por las personas, ¿no? Uh-huh. Por distintas razones. A veces tiene que ver con, digamos, problemas en el mercado, en la cosecha, en las buenas prácticas que no se cumplen, digamos, todas prácticas que quizá no son obligatorias, pero que hacen a la eficiencia del sistema agroalimentario. Sí. A veces es por temas de caracteres estéticos, por ejemplo, sobre todo en las frutas y hortalizas, que lo que ocurre muchas veces es que se desecha una gran cantidad de frutas y verduras porque las personas esperamos que sean todas iguales, cuando en realidad las frutas no son todas iguales, las zanahorias no son todas iguales, hay distintas formas, tamaños, colores, y en esto de buscar la parte estética de las frutas y verduras estamos tirando una gran cantidad que en realidad tienen las mismas características nutricionales que las que son llamadas perfectas, y bueno, entonces hay una gran selección de productos y esto hace que se tiren. Dentro del ministerio lo hemos empezado a trabajar. Natalia. Yo estaba leyendo justamente lo que fue un trabajo tuyo que está Las huellas del despilfarro, el título, y te digo que me quedé asombrada sobre todo cuando estoy viendo lo que es un cuadro y una evaluación donde se marcan los índices y los porcentajes de desechos que hay. Y me ha llamado mucho la atención porque, por ejemplo, frutas y hortalizas, que es vos lo que estás diciendo, y raíces y tubérculos están en un orden del 45%. La pregunta mía es, ¿esto también se debe, porque si hablamos de tubérculos acá, bueno, no estamos hablando solamente de lo que son las hortalizas nada más, ¿no? Porque en tubérculos entran a tallar un montón de cosas. ¿Eso es nada más que por el desecho que se hace por imagen, digamos? Puede ser por imagen, puede ser por golpes, por magulladuras, porque se marchitan, por ejemplo, los vegetales de hoja, sí, que quizá, digamos, llegan a la instancia de tener que desecharse por temas estéticos, pero en realidad es porque no se previno este desecho en instancias anteriores. Por ejemplo, los cajones de madera. Sí. La verdad que no colaboran con el aprovechamiento de los alimentos, porque los productos se meten adentro del cajón, se aprietan, se suben muchos cajones uno encima de otro, van en un camión que de repente no tiene la amortiguación adecuada y se van golpeando, y obviamente todo el traslado de estos alimentos y las prácticas que se realizan en la poscosecha hace que muchas veces no seamos del todo eficientes. Que la verdad es que acá no hay ningún culpable, ¿no? Eso es importante destacarlo. No es que haya un responsable por este problema. En realidad es una problemática social, económica y ambiental que está enfrentando todo el mundo y que se empezó a visibilizar hace pocos años y que, bueno, Argentina está tomando un rol en esto y está diciendo si queremos bajar el hambre, si queremos contribuir con el cuidado ambiental y además tener negocios sustentables que sean eficientes y que en algún punto
podamos exportar y tener una soberanía alimentaria, digamos, adecuada, tenemos que trabajar en esto, ¿no? Ahora, cuando uno empieza a ver lo que son los registros, la pregunta surge en medio de todo esto. Si sabemos que hay millones y millones de personas con hambre, y si tenemos un despilfarro de lo que es el mismo producto, la materia prima específicamente, como para poder llevar la alimentación. Si sabemos que hay criaturas que mueren justamente por un tema de desnutrición. Si sabemos que hay malnutrición en un montón de áreas, en el caso de la República Argentina, y sobre todo en lo que son las franjas y las zonas más vulnerables, ¿no se puede instrumentar algo? Yo sé porque, bueno, te escuché y lo estuvimos viendo ahí en lo que es el aniversario de la Red de Alimentos de la República Argentina, cómo se van tapando cada uno, por lo menos, de lo que son esas brechas que hay. Ahora, ¿hay una política como para llevar adelante una solución al respecto? Sí, nosotros justamente lo hemos empezado a trabajar. Desde el 2013 empezamos con acciones en el Ministerio de Agroindustria y ya en el 2015, acompañando a la proclamación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creamos el Programa Nacional. Uh-huh. Que este programa responde a lo que es la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y justamente el objetivo del programa, si uno va a la resolución, no es que el Ministerio va a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, sino que esto es un trabajo de cooperación entre los sectores públicos, nacionales y subnacionales también, porque lo estamos trabajando con gobiernos provinciales y también municipales. Es importante involucrar al sector privado también, que son quienes manipulan todos los días los alimentos, y entonces tienen que estar involucrados en esto y tienen que incorporar buenas prácticas, compartir buenas prácticas entre ellos mismos y mejorar cada día más cómo funciona el sistema, y por supuesto involucrar a las ONG y a todas las organizaciones que hoy están realizando un trabajo relacionado con el tema y que quizás se les puede dar mayor visibilidad, ¿no? Decime, en medio de todo esto, y sé porque he tenido la posibilidad también de hablar con la señora Cañoli, que también ella, integrante de la red del Banco de Alimentos de la República Argentina, presidenta de la red del Banco de Alimentos de Tandil, mejor dicho, del Banco de Alimentos de Tandil. Hay algo que está marcado aquí y han hablado justamente de lo que es una ley para la protección, o más que nada para separar lo que son las responsabilidades sobre la característica del alimento. Sé que ha habido un planteo y en una época el gobierno no estaba demasiado de acuerdo con poder sancionar esa ley porque decían que era una protección nada más que para los supermercados, porque quedaban exentos de una responsabilidad al momento de tener una pérdida de calidad en el producto. ¿Esa ley puede solucionar las cosas o por lo menos puede mitigar lo que sean las trabas? Bueno, acá hay dos cuestiones. A ver. Por un lado, la ley no va a poder reducir todo lo que es la pérdida y el desperdicio de alimentos. Bien. La ley donal, que es, digamos, lo que sería es una modificación a la ley donal que ya existe, lo que ayudaría es al recupero de alimentos, que es la última instancia en la cual hay muchos alimentos que perdieron valor comercial en mercados, en supermercados, en almacenes, incluso en hoteles, o habría que ver. En esas instancias en donde los productos perdieron valor comercial, se les puede dar un valor social haciendo una donación. Por supuesto que tienen que ser alimentos que todavía cumplan con todas las condiciones del Código Alimentario Argentino, es decir, que sean inocuos, ¿no? Uh-huh. Y que se donen justamente porque, bueno, hubo alguna situación que impide la comercialización, o que de repente el supermercado decide no comercializarlo, o la situación que sea. Eso por un lado. La ley, la realidad es que en su momento se vetó uno de los artículos porque la redacción desamparaba de alguna forma a quien recibe el alimento donado. Bien. Entonces, hoy por hoy estamos promoviendo un nuevo artículo que lo que hace es no desamparar a la persona, pero, fracciona la responsabilidad de quien lo está donando. Entonces, de esta manera, sabiendo además que los bancos de alimentos vienen trabajando muy bien hace tantos años, creemos que no vamos a tener problema con este artículo, ¿no? Sabemos que
que hay un control específico en todo lo que es la donación, que lo hace esta ONG. Y otras organizaciones que quizá reciben alimentos donados van a tener la oportunidad de decir que no, ¿sí? No hay una obligación en la donación ni en quien lo recibe, sino que cuando el alimento de repente detectan que no está en buen estado o que no debería ser donado, no tienen por qué recibirlo tampoco. Ahora, la pregunta, Natalia, es ¿quién es el responsable de la calidad y la condición en la que justamente el alimento llega a la distribución, dentro de lo que puede llegar a ser el amparo de la ley Donal? No, ahí mismo van a seguir siendo responsables quienes lo producen o el supermercado. Bien. Es decir, una empresa se hace responsable del alimento que comercializa y que dona. Sí. La diferencia es que una vez que lo dona de buena fe y cumpliendo con el Código Alimentario Argentino, ya su responsabilidad se corta ahí, ¿no? A partir de ese momento pasa a ser responsabilidad del siguiente eslabón de la cadena. Ah, perfecto. O sea, hay un traspaso de lo que pueden ser las responsabilidades en ese caso, pero siguen existiendo absolutamente para lo que es el consumidor final, digamos. Exacto. Bien. Y si hubiera algún inconveniente, que la verdad es que en todos estos años no lo hubo, pero si lo hubiera, la persona tiene que accionar mostrando que ese alimento le fue donado en mal estado, no que hubo algún error de manipulación una vez que ya había sido donado. Natalia, dentro de lo que es la misma área allí en el Ministerio, ¿cuáles son las franjas geográficas, por lo menos en el caso de la República Argentina, donde hay más necesidad de cobertura o por lo menos de asistencia sobre el tema alimentario? ¿Cómo? No entendí, perdón. Claro. Si vos agarrás el mapa de la República Argentina, tenés, cada una de las áreas y de las zonas. Dentro de ese mapa, ¿cuáles son las zonas más afectadas con el tema de la alimentación? Mira, la verdad que no tengo datos concretos, porque nosotros desde Agroindustria no trabajamos esa parte exacta. Bien. Es un área que trabaja más desarrollo social. La verdad que no me animo a darte datos. No, está bien. O sea, sí, nosotros trabajamos más desde el lado productivo y justamente lo que hicimos con la ley Donal fue acompañar mucho a la red de bancos de alimentos y armar el artículo y la nueva modificación de la ley juntos. Ajá. En función a eso, ¿y ustedes trabajan en conjunto también con el Ministerio de Desarrollo Social? Sí, en esta temática y en otras más relacionadas con seguridad alimentaria, alimentación saludable, sí. Ajá, porque acá me imagino que tiene que haber justamente un trabajo y una tarea en conjunto como para que se llegue a un resultado más óptimo, ¿no? Sí, Desarrollo Social tiene todo un registro de lo que son las organizaciones sociales y lleva todo un seguimiento de cómo trabaja cada una de las organizaciones. Yo estaba viendo acá justamente en lo que ha sido este trabajo tuyo, lo que se marca como las posibles soluciones para cada una de no sé si de las falencias o por ahí, de los lugares que necesitan con una mayor cobertura, y es prácticamente lo mismo que vos estabas diciendo, pero haciendo mucho hincapié sobre cuál es el trabajo y la tarea del Banco de Alimentos en la República Argentina. Esto hay que recordarle a la gente que es y esto lo digo yo porque además ha sido expuesto ahí en el evento, la prioridad es poder llevar una alimentación a cada una de las áreas y de las zonas. Sabemos que hay lugares, porque cuando uno recorre la República Argentina, sabemos que en un país donde se producen, ¿cuántos millones o cuántas toneladas de productos alimenticios se producen en la Argentina? Sí, se habla de 400 millones, no 400. sé exactamente, pero ese es el número. En la República Argentina, si estamos hablando, y que aquí, que en nuestro país haya personas que mueren por desnutrición o que llegan a un estado de crítica por la malnutrición que tienen, es realmente como un imposible, ¿no? Sí, también hay que, digamos, a mí me excede hablar de temas de lo que es alimentación porque perdón, pero no es de mi ministerio. Pero sí es verdad que, a ver, por un lado está todo lo que es el desperdicio de alimentos y es uno de los puntos, pero bueno, también la alimentación y la falta de acceso a los alimentos tiene que ver con muchísimas otras cuestiones que hoy por hoy el gobierno los está trabajando y se trabajan de manera articulada y cooperativa entre los distintos ministerios. Es decir, el Ministerio de Agroindustria trabaja más en la parte productiva, en asegurar los alimentos, en asegurar la inocuidad también de los alimentos. Eso se hace en forma conjunta con el Ministerio de Salud.
y muchas veces todo lo que es el trabajo con comedores, con organizaciones sociales, está más relacionado con el Ministerio de Desarrollo Social. A ver, vos estabas hablando justamente con lo que es el tema de la sustentabilidad de la misma característica. Pregunto, ¿los agrotóxicos tienen algo que ver también dentro de lo que es la misma evaluación? Porque es un flagelo en muchas áreas, ¿no? No, con pérdida y desperdicio de alimentos no. Ah, bien. Pero están en la producción, por eso por eso te lo preguntaba, ¿no? Sí, pero no tienen que ver. En realidad ahí hay una oportunidad para trabajar porque la aplicación de los agroquímicos, si se hace de manera eficiente y con precisión, puede reducir la pérdida de alimentos. Entonces ahí hay un punto para trabajar, sobre todo con hortalizas, frutas, porque bueno, el momento en el que se aplican y la forma, la cantidad, puede derivar en mayores o menores pérdidas. Ajá. Así que ahí sí hay una oportunidad de trabajo y ya lo hemos empezado a conversar internamente. Sí, o sea, yo esto te lo pregunto porque bueno, uno tiene la posibilidad, yo estuve hablando con el doctor Medardo Ávila Vázquez, que es el titular presidente de la organización, de la red de médicos de pueblos fumigados, justamente, donde hace unos cuantos años dio una ponencia allí en el Congreso de la Nación. Uno tiene la posibilidad, o tuvimos la posibilidad de poder ver inclusive lo que son las imágenes y los registros de lo que sucede justamente dentro de lo que son esas áreas, básicamente en la provincia de Córdoba, te estoy hablando, que era uno de los planteos. Y yo creo que ahí, bueno, lo que vos estabas diciendo, ¿no? Es un terreno como para poder trabajar y para poder llevar adelante, porque las dos cosas van de la mano. O sea, la alimentación, la calidad de vida y justamente lo que es la prevención de lo que pueden llegar a ser algunas falencias, algunas enfermedades. Sí, desde ya. No es mi área de trabajo, de nuevo. La verdad es que yo no soy agrónoma, soy licenciada en nutrición y no conozco exactamente bien el tema, no sé cómo se utilizan los agroquímicos. Sí sé que hay una oportunidad de trabajo para lo que es la reducción de pérdidas. Ajá. Y que obviamente el uso de agroquímicos previene muchas veces que se tengan que tirar alimentos porque fueron, digamos, se contagiaron plagas, sí, o hubo algún problema en lo que es la precosecha. Pero desconozco los temas de enfermedades realmente. ¿Cuál es el trabajo que hacen ustedes, o si hay un trabajo justamente en conjunto o en paralelo con lo que es la misma red del Banco de Alimentos de la Argentina? Bueno, nosotros, ya lo mencioné, el tema de la ley Donal fue un trabajo de todo el año pasado, poder tener el artículo que tuviera la mejor redacción, y después siempre hemos trabajado desde hace, te diría desde el 2005, se trabaja dando capacitaciones en todo lo que es manipulación de alimentos con el banco. Entonces se hacen manipulaciones para todo lo que es, capacitaciones para todo lo que es manipuladores de alimentos de los comedores comunitarios, para darles herramientas en lo que es las buenas prácticas de manufactura, el cuidado de lo que es la planta física, o sea, la cocina, los utensilios, cómo se deben manipular, cómo se deben higienizar, cómo se debe tratar los alimentos para obtener mejores resultados en los platos, cómo preservar mejor los nutrientes en los alimentos, sí, en varios puntos. Básicamente, bueno, de acuerdo a lo que vos me estás diciendo, o sea, desde el Ministerio de Agroindustria lo que se lleva adelante es la protección, sería de la parte inicial, de la materia prima en este caso en particular. ¿Cómo viene el tema de la capacitación de aquellos que después pasan a la segunda etapa? ¿Eso lo hacen también ustedes? ¿Hacen el arranque dentro de lo que es armado? ¿Y quién hace después no digo un control, pero por ahí a lo mejor un seguimiento de cuáles son los procesos? ¿Con lo que es Banco de Alimentos? Sí, con Banco de Alimentos. Nosotros hacíamos capacitaciones, pero bien, Banco de Alimentos en su metodología de trabajo no es solamente un recuperador de alimentos y digamos, distribuidor de alimentos donados, sino que ellos además hacen un acompañamiento personalizado a cada uno de los comedores. Entonces, nosotros hemos trabajado en este tema, pero después sí el banco, o sea, cada banco en realidad, conoce a sus beneficiarios y va haciendo auditorías incluso para ver si cumplen con las buenas prácticas, si tienen un espacio adecuado, y quienes no lo tienen no es que no forman parte de este círculo social,
sino que al revés, se los incentiva para hacer los cambios adecuados, se busca que se capaciten, que aprendan cómo manipular los alimentos adecuadamente para que no haya ningún problema en lo que es inocuidad. Bueno, yo te cuento que ahora en un ratito ya lo vamos a estar llamando a Matías Galíndez, el flamante presidente de la red de bancos de alimentos de la República Argentina, porque bueno, fueron los 15 años de la red y después inmediatamente ya hubo elección de autoridades, así que Matías Galíndez es ahora el nuevo presidente de la red del Banco de Alimentos, que además también es el fundador y el presidente del Banco de Alimentos de Rosario. Sí. Así que ahí vamos a aprovechar también para hacer hincapié en todas estas cosas que vos me estás planteando, porque me parece sensacional que todo se lleve adelante, pero uno viene ya quemado con fuego de que se han transgredido un montón de cosas, entonces siempre haces el mismo planteo, ¿no? ¿Por dónde pasa el control justamente en un tema tan sensible como es la alimentación? Sí, la verdad es que el banco funciona muy bien, digamos, la red de bancos de alimentos. Yo conozco el modelo desde que empecé a trabajar en el ministerio hace 8 años. Bien. Y me gusta cómo trabaja el modelo. Me parece que además le sirve a otras organizaciones que hoy reciben donaciones porque pueden aprender muchísimo de cómo es la logística que utilizan, de cómo le dan valor social a esos alimentos que perdieron valor comercial. Bueno, y básicamente lo mismo que se ha planteado, ¿no? O sea, poder llevar adelante de esta manera lo que es bajar el índice, por lo menos de lo que es la falta de alimentación, porque además yo estaba viendo también lo que son los números y los balances, ha crecido de una manera exponencial, porque las cifras te dan una muestra de cuáles son los alcances que se tienen, nada más ni nada menos que con lo que es un tema de alimentación. Sí. Bueno, Natalia, yo te agradezco muchísimo lo que ha sido este diálogo, este contacto. Otro día con más tranquilidad, porque hoy venía bastante alterada con lo que era el tema del tiempo y el poco tránsito posible en la calle, pero me gustaría profundizar sobre todo con lo que es el seguimiento de cada uno de los productos y qué podemos hacer nosotros desde la parte individual como para aprovechar bien lo que es la materia prima, lo que son los productos específicamente, y entender que la alimentación no pasa por el packaging natural, digamos, o sea, no pasa por la forma, no pasa por la visión que uno pueda tener de un producto específicamente, sino del contenido que tiene, ¿no? No, totalmente, y hay mucho desde donde se puede involucrar cada persona para entender esto. Claro. y poder hacer un cambio en su alimentación, ¿no? Eso me encantaría porque indudablemente, o sea, muchos estamos acostumbrados a lo que es por una ley, o sea, por un manejo comercial o por una costumbre o lo que fuere, y lo mismo que vos estabas planteando, ¿no? Si los tomates están todos redonditos y tienen todo un rojo espectacular, es porque son buenos. Si la lechuga está divina y sensacional, va a ser la mejor ensalada. Pero muchas veces no hay que mirar solamente eso, ¿no? No, totalmente, exacto. Natalia, un abrazo, mil gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Por favor, hasta luego. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Natalia Basso, ella es la coordinadora justamente de la red de alimentos del Ministerio de Agroindustria, llevando adelante todo lo que tiene que ver con el despilfarro y la comida. Nada más ni nada menos que eso.